Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Les habla Anthony Vázquez, estudiante de la maestría en negociaciones económicas internacionales de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Hoy les voy a hablar sobre las relaciones internacionales, conceptos básicos, el objeto de estudio, principales diferencias con otras ciencias, actores que influyen en las relaciones internacionales y algunos organismos internacionales que hacen vida en este tema. Para ello, hablar de las relaciones internacionales como disciplina es examinar las interacciones globales con el fin de tornarla más inteligible. Pues a partir de una serie de herramientas metodológicas y de presupuestos teóricos, se busca desglosar la complejidad que caracteriza la política mundial. Ante la diversidad de fenómenos que se entienden como internacionales, los autores de las relaciones internacionales tienden a discrepar sobre cómo estudiar la realidad internacional. Sin embargo, a pesar de investigar las relaciones internacionales en un mundo que cada vez está mucho más globalizado. Así pues, las relaciones internacionales, según Celestino Arenal, son el estudio de los asuntos exteriores, relaciones diplomáticas y de los principales problemas del sistema internacional en sus aspectos políticos, económicos, jurídicos y de diplomacia. Igualmente, el papel de los estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y cualquier otro actor internacional. El objeto de las relaciones internacionales, según Renouvier, señala que es el estudio de las relaciones internacionales que se ocupa sobre todo de analizar y explicar los tratos entre las comunidades políticas organizadas de un territorio, es decir, entre los estados. Debemos mencionar que los estados es el sujeto por excelencia de derecho internacional. Así pues, las relaciones internacionales en relación con otras ciencias y disciplinas, podemos mencionar algunas de ellas como la ciencia política. Y es que, en cierto sentido, la ciencia política ha monopolizado el estudio de esta multidisciplina por su doble empeño en, por una parte, estudiar los fenómenos del poder y por la otra, la organización institucional de los estados. La historia es la más antigua de todas las disciplinas que se ha preocupado de abordar los asuntos internacionales. Lo ha hecho tradicionalmente a lo largo del tiempo y los historiadores dedican parte de su obra a la vida de relación de los estados en el pasado y a la forma en cómo esa vinculación se llevaba a efecto. Sin embargo, el estudio pasado o reciente muchas veces no da cuenta apropiada de los elementos centrales de la realidad internacional, de su funcionamiento actual y de sus perspectivas futuras. Otra de las ciencias es el derecho internacional, y que es una ciencia normativa que tiene una estructura lógica especial y cuya unidad básica de análisis es, por supuesto, la norma jurídica, es decir, el mandato o disposición obligatoria cuya violación acarrearía una sanción. Debemos saber que las normas internacionales recogen valores como el orden y la justicia. Las dificultades de la realización de valores universales a través de las normas de derecho internacional son principalmente debido a la precaria existencia de una sociedad internacional y una autoridad que la presida. El derecho internacional también sirve para determinar quiénes son los sujetos que deben regir por las normas internacionales, los cuales, como mencioné, son los estados y no las personas individuales. Los estados son los titulares de los derechos que conceden la norma, así también pues son los responsables por las infracciones en ellas cometidas en el orden internacional. La sociología es otra de las ramas de la ciencia que apareció como disciplina autónoma en el siglo XIX y centró su atención en la sociedad humana.
La visión sociológica de las relaciones internacionales tiene como centro la nación de sociedad internacional. Su preocupación es el conjunto de los fenómenos referidos al Estado-nación, pero subsumido a una entidad superior que es la sociedad de naciones, en marcha hacia una verdadera comunidad. En esa realidad supraestatal actúan fuerzas y agentes diversos como grupos de variada índole en una dinámica de interrelación más bien fáctica. La sociología internacional busca confrontar lo real, no lo valorativo o lo normativo. Por último, otra de las disciplinas que tiene relación con la materia en comento es la economía. Y es que otra disciplina que estudia las relaciones internacionales es la economía y lo hace desde la perspectiva particular porque es indudable que los fenómenos económicos han acertado o alejado alternativamente a las naciones. La actividad económica ha sido un motor muy importante en las relaciones internacionales, pues los economistas consideran relevante su estudio para las naciones porque se vinculan y las mueven los intereses económicos, pues además de todos los fenómenos del campo, pues que giran en torno a un nudo central como lo es la economía. Pese a ser las relaciones internacionales una multidisciplina que requiere una colaboración de las disciplinas que anteriormente mencioné, muchas veces se ha visto obstaculizado pues los juristas, los politólogos, los historiadores, los sociólogos y otros actores consideran que tienen más valor que sobre la otra ciencia. De manera que, pues, un actor internacional es toda entidad que desempeña alguna función en el sistema internacional y sobre el cual produce algún efecto. Este actor puede ser público o privado, colectivo o individual, según González e Silva. En palabras de Manfred Wilhelmi, son actores internacionales las entidades capaces de modificar en algún grado de funcionamiento del sistema internacional mediante la participación en los procesos del mismo, planteando demandas, combinando sus recursos con otros actores, en general, promoviendo sus intereses mediante el desarrollo de relaciones recíprocas. Podemos hablar de actores internacionales como los gubernamentales y los no gubernamentales. Entre ellos se encuentran en los gubernamentales, pues los foros, países que se aglutinan en un foro llamados BRIC, G77, G20. Por supuesto, los estados, como mencioné, como sujetos de derecho internacional por excelencia. Los organismos internacionales como la ONU, la UNASUR, el Mercosur, la OEA. Y dentro de los actores internacionales no gubernamentales podemos mencionar las empresas transnacionales, las ONG, grupos financieros, bancos, entre otros, los líderes inclusive y las personalidades de alta índole e importancia internacional también participan en este ciclo de actores. Las relaciones económicas internacionales, cuando hablamos de dicho concepto, se habla sobre la unión, lazos o nexos que tienen dos o más países del mundo para contribuir en conjunto en el desarrollo económico común. Una articulación necesaria para que pueda existir el crecimiento monetario nacional, por lo que es empleada con la misma importancia a la economía interna de cada país. Para entenderlo mejor, existen países que producen materias primas y otros que crean productos mediante ellas. Al existir buenas relaciones entre los dos ubicados, bien sea en extremos diferentes de actividades económicas, se pueden trazar acuerdos que permitan realizar transacciones o intercambios a precios preferenciales. El resultado de ello se traduce en la presencia de mayor inversión extranjera que beneficie al país más pequeño o al menos desarrollado y, por supuesto, contribuir con la producción nacional y generando consigo oportunidades de empleo para sus ciudadanos. Como organizaciones internacionales,
debemos comprender que es un compromiso institucional formal que instituye o que se instituyen con vistas a coordinar y cooperar en materias de interés común. Una organización internacional puede ser intergubernamental, como mencioné, cuando está conformado por Estados, tal es el caso de la ONU, la OEA, o puede estar conformado por actores de carácter privado como las ONG, la Cruz Roja, Amnistía Internacional, entre otros. Las organizaciones internacionales generalmente son instituidas a través de convenios o tratados internacionales entre tres o más estados para la consecución de objetivos comunes. Están dotadas de una estructura institucional con órganos permanentes propios e independientes de los estados miembros. Conviene distinguir entre organismos de cooperación y organismos de integración. Los organismos de cooperación cuyo interés es reducir las barreras para flexibilizar las relaciones económicas y que se limitan a formular recomendaciones y propuestas sin que haya, por tanto, una reducción significativa de la soberanía de sus estados miembros. Mientras que los organismos de integración nacen con objetivos más ambiciosos, como por ejemplo la supresión total de las barreras arancelarias o la creación de un mercado único común. Entre los organismos de cooperación económica podemos mencionar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la UNTA, la OECDE, el PNUD. Y como organismo de integración económica podemos mencionar a la Unión Europea, al Mercosur, al CELAC, al ADI, ALBA, el CELA, entre otros. Espero que le haya servido un poco esta pequeña intervención sobre las relaciones internacionales y quedo a su disposición para un próximo video. Muchísimas gracias.